lights on when we glow. Ooh, yeah, ooh, yeah. Bienvenidos a nuestro 7º episodio del podcast Conectando Talento. Y bueno, vamos a seguir con temas muy distintos. El día de hoy vamos a hablar respecto al graffiti. No sé si ustedes tenían conocimiento, pero el graffiti nació oficialmente en Nueva York en los años 70. Por ahí se hizo muy popular a través de una persona que se denominaba Taki 183. Que el 183 era la calle en la que vivía y ese era su nombre, y él empezó a popularizarlo, empezó a escribir en diferentes lugares y veía que los candidatos presidenciales de Estados Unidos ponían diferentes carteles en diferentes lugares, y lo que hacía es que empezó a poner su firma también en los mismos lugares. Y para podernos adentrar más en este tema, tenemos a un invitado muy interesante, es Jaciel Alatorre. Bienvenido. Hola, buenas tardes, días. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, Jaciel, a ver, tú nos vas a contar del mundo del graffiti, ¿sí? Desde mi perspectiva, pero sí. Bueno, muy bien. ¿Por qué empezó Jaciel en el graffiti? ¿Qué representa? Por aquí yo ya le comentaba de una persona que él mismo se hizo muy popular porque a partir de que él empezó en toda la ciudad de Nueva York a poner su firma, pero él ha declarado que no fue el primero, que sus amigos lo empezaban a hacer también, pero él lo hizo en muchos lugares que generalmente sus amigos no lo hacían. ¿Por qué Jaciel empezó en el graffiti? Bueno, igual que Taki, fue por el dibujo. A mí me gusta dibujar desde que tengo razón. Por ahí creo que mi mamá y mi papá tienen dibujos de cuando yo estaba en el kinder, me parece. Siempre fue algo que como que llevé en mi vida cotidiana, el dibujo. Y pues después, igual que él, por los amigos, fue que di con el graffiti, hacerlo como en un formato un poquito más grande y diferente, ¿no? La verdad es que me llamaba bastante la atención el color, las formas de las letras, y fue de la manera que como que me empecé a inducir. Pero sí fue a base de dibujar, y pues ya en la calle me encontré con personas que me fueron llevando poco a poco en el mundo del graffiti. ¿Y cuándo hiciste el primero? Porque, pues bueno, me imagino, ya nos contarás tú, cuando tienes una hoja, pues tienes el control, pero verlo allá a nivel macro, pues, o sea, y que te equivocas, ¿cómo es eso? ¿Cuándo hiciste el primero? Bueno, todo comenzó porque en mi colonia había ya una cantidad de personas que hacían graffiti. Yo salía a la calle a pasear, a caminar, y ya veía yo haciendo murales, no graffiti a estas personas. Entonces pues yo era de los que de chico llegaba y me sentaba en la banqueta de enfrente mientras ellos estaban pintando, y pues yo empezaba como a observar, ¿no? Esto. Entre todos ellos hubo uno que notó que pues yo estaba ahí, ¿no? Sentado observando siempre las pintas, y se me acercó un día y me dijo, ¿te gusta este ambiente? ¿Te gusta este rollo? Y pues le digo, sí, de hecho yo dibujo, y le enseñé mis cuadernos, ¿no? Y pues él fue el que me empezó. Se llama Rafa, él pintaba como Horus, era su seudónimo, y él fue el que me empezó a inducir, ¿no? Y a ver, préstame tus dibujos, y él los veía, y luego me dice, pues va. Porque yo lo que hacía es que había revistas en ese tiempo, y yo copiaba los grafitis que ya estaban hechos y los replicaba en mi cuaderno, y me dijo, va, está bien, pero ahora tienes que tú hacer tus propios grafitis, no tu propia pieza. Y me empezó a dar como tips, me empezó ahí como que a llevar por el camino, ¿no? Y ya empecé yo a hacer los míos, hasta que pues mi primera pinta fue en mi cuarto. Sí, fue en mi cuarto. Por ahí mamá estaba que no hallaba, ¿no? Donde decía que parecía cárcel mi cuarto. Pero honestamente fue mi lugar de práctica más donde más llegué a practicar. Sí, fue como un año, yo creo, en mi cuarto, puro estar rayando y rayando y rayando, porque pues todo esto tiene que ver con el pulso del aerosol, con el qué tan lejos, con qué tan cerca pones el aerosol, qué tan inclinado, etc.
Y fue estar practicando en mi cuarto hasta que él me dijo, pues ya es hora de salir a que hagas algo en la calle, ¿no? Un poquito más grande. Y fue por ahí del 2012, me parece. Yo tenía como unos 14, 15 años más o menos, pero como por ahí del 2014 fue mi primer pinta. ¿Y recuerdas cuál es y dónde está? Si todavía está. Ya no está, ya han pasado varios murales por encima de otras personas, ¿no? Pero era calle Austral, me parece, se llama, en La Estancia, aquí en Aguascalientes. Pues estaba muy escondido, ¿no? Pero era pues, lo ideal para mí, como que al principio no me sentía tan cómodo, como que decías, mi primera pinta, ¿qué va a pensar la gente? Bueno, los que ya saben de esto, pues es mi primera vez, pero sí fue ahí, en La Estancia, por ahí es pues donde yo viví. ¿Y recuerdas qué era lo que tú querías reflejar ahí? Porque siento, ya tú nos puedes decir, el graffiti es como una forma de expresión, Ajá. pero es visible, a diferencia, o también puede ser un escritor, un artista, pues un cantante, más bien, lo hace, pero ya después hay una difusión. En este caso, ¿recuerdas cuál fue el primero y qué es lo que para Jaciel representa el graffiti? Pues digo, más bien fue como que el gusto por el dibujo, y yo creo que el graffiti fue la manera de hacerlo como un poquito más ¿cómo pudiera llamarle yo? Un poquito más, en proporciones más grandes, pues, donde ya lo pude llevar a la calle, pero honestamente fue el gusto por el dibujo, hacerlo un poquito más grande, y más bien siento yo que el cómo se hace el graffiti, que son los aerosoles en este caso, fue la manera o más bien fue el conducto que a mí me llamó la atención para poderme pues hacer esa transacción, ¿no? De dibujo a graffiti. Más bien fue como la manera en cómo se hacía, porque honestamente yo no me veía como, más bien pinceles, lápices, plumones, etc. Y al momento en que yo probé el aerosol, como que dije, de aquí es, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene el aerosol que no tienen los demás? No sé, es que es más como, siento que para hacer las cosas es más rápido, puede hacer cosas más grandes en menos tiempo, es un poquito más práctico, y aparte, no sé, es que tiene tiene su chiste, pues vaya, el hecho de que, pues controlar la presión, ¿no? Para que te salga un trazo grueso como uno muy delgadito. Por ahí tenemos trabajos donde ocupamos a lo mejor un trazo muy grueso, pero también ocupamos trazos o puntos muy pequeñitos, y para lograr eso pues es mucha práctica, ¿no? Yo creo que la complejidad y todo este tema del control del aerosol fue lo que me hizo como irme por este lado, ¿no? ¿Y recuerdas cuál fue el primero que tú hiciste? El primer graffiti, sí, bueno, en ese tiempo yo pintaba como Nox, era mi seudónimo, NOKS. Y eran unas letras que decían NOKS, colores naranjas, azules y blancos, me parece. Todavía lo recuerdo bien. Muy interesante. Y bueno, entonces, ¿qué representa para Jaciel el graffiti? Bueno, te digo, empezó por el gusto del dibujo, pero con el paso del tiempo como que me di cuenta que era una manera como para mí de salirme de la realidad, ¿no? Y tener tiempo como para mí, estar enfocado en eso. Me olvidaba literalmente en ese tiempo pues obviamente de secundaria, de reportes, de materias reprobadas, etc. Entonces sí era como mi manera de salirme, y más bien fue como esa parte, ¿no? De como yo sentirme tranquilo, el pintar con el aerosol. Y bueno, ¿qué piensas? Porque por ahí el graffiti, cuando empezó persona que hablamos al inicio, Aquí. ajá, no estaba regulado, no, o sea, él empezó y llenaba pues, el transporte público, las calles, y de ahí este periódico de Estados Unidos, el New York Times, le hizo lo que fue un reportaje, y eso ayudó a que se difundiera mucho más. Y de ahí explotó a que no fuera solo una firma, sino que fueran diferentes expresiones, bla, bla, bla. Pero ahorita, pues bueno, hubo un proceso que ha pasado el graffiti, donde tú dices, es una expresión, es arte, pero hay quienes lo consideran vandalismo. ¿Tú qué piensas de todo eso? Yo creo que fue una transacción, ¿no? Y yo pienso que hay bastante gente que la vio bien dura en este aspecto, ¿no? Mira, para empezar yo creo que todos empezamos por lo ilegal,
Yo creo que todos hemos hecho una firma en una pared, o en una banquita, o en un camión, o en algún lugar como lo hacía Taki, ¿no? Porque desconozco si hay alguien que haya empezado por mural, pero la mayoría de los que conozco que pintamos, empezamos por hacer una pinta ilegal, ¿no? Ya de ahí que hubo una transacción de ilegal a murales, a legal, a que ya hay galerías de arte, pues creo que fue a raíz de que también la gente ya no estamos en años atrás que se veía como algo malo, ¿no? Inclusive ahorita hay ingenieros, licenciados, no sé, hay gente muy preparada que se dedica al graffiti y no está peleada una cosa con la otra. Antes sí se veía como muy marcado el estereotipo de que el grafitero pues era alguien que pues antisocial, ¿sabes? Y ahora ya creo que es muy diferente, pero pues sí tuvieron que pasar bastantes años y bastantes artistas que fueron como forjando este camino para los que veníamos, para ya no hacerlo, para más bien ya darle como otro formato, ¿no? Otra visualización al graffiti. Y pues bueno, ahora hay quien dice que es graffiti, hay quien dice que es arte urbano, hay quien dice que es... Le dan demasiadas denominaciones, pero sí creo que fue algo complicado llegar a lo que es ahora, que es que ya sea bien visto por gran parte de las personas, ¿no? Antes era bien satanizado el que pintaba graffiti, era como, ya, ese es antisocial, ese es un vándalo. Y honestamente yo creo que pues sabemos bastantes. Ahora hay artistas que pues nada que ver con esas ideologías, ¿no? Que se tenían anteriormente, pero después sí tuvo que haber un proceso muy largo para que esto llegara a suceder, ¿no? Y pues, artistas de todo el mundo que de eso, de pintar una pared en una sola firma, pues empezaron como a llevarlo a formatos más grandes, más espectaculares, más trabajados, más producidos. Entonces yo creo que todo eso fue ¿no? un trabajo en conjunto de varias personas que pues, a final de cuentas nos llevó a esto, ¿no? A que la gente lo vea y que incluso te ven en la calle y se acerquen a preguntarte, se acerquen a ver, ¿no? A decirte, a darte ahí se ve chido, ¿no? Entonces pues sí, creo que fue una transacción muy larga, pero pues vaya, yo creo que es buena que la gente lo vea ya de otra manera y no como vandalismo. ¿Y hay algún graffiti que para ti haya marcado un antes y un después en esta carrera hasta este momento, que te digas, mira, por un simbolismo emocional, etcétera? No, yo creo que todo fue igual gradual, o sea, de ver a las personas con las que yo trabajaba, bueno, más bien empezaba yo a pintar, fue eso, de calle, o sea, sigue siendo calle, el graffiti yo creo que siempre va a ser de la calle, ahí fueron los inicios, pero pues ya hay quien lo hace más técnico, ¿no? Lo profesionaliza un poquito más, y yo digo que no tiene nada de malo. Hay gente que está peleando, ¿no? Con que el grafiti es ilegal o es legal. Yo creo que es aerosol en general y se disfruta tanto hacerlo ilegal. Bueno, ya tengo años que no hago nada ilegal, me enfoqué un poquito más en lo legal, que es como más detallado, tienes más tiempo de hacer las cosas y creo que luce un poquito más, ¿no? Pero es parte de todo esto y creo que el graffiti no debería estar peleado, ¿no? Con lo ilegal o legal. A final de cuentas es aerosol y pues hay que disfrutarlo. Y si hay algo que marcó en mi carrera o en la trayectoria que tengo, yo creo que no hubo así un punto en específico, sino que empecé a hacerlo como más continuo. Pero no hay alguna obra, o sea, por ejemplo, digamos, en el caso de algún cantante que tú dices, pues de esta canción fue la de que... aquí para allá, okay. Hubo un antes y un después, no porque a lo mejor el artista dijera que no hay otras canciones, Ajá. sino que fue la que le detonó más, que lo conocieran más, o Okay. que lo reconocieran. Mira, bueno, yo hacía letras, hacía graffiti como tal, hacía unas letras de esas que llegan a las señoras o las señores o las personas y, hey, ¿qué dice ahí, joven? Sí, son enredados, ¿no? Es un poquito complicado de leer si no tienes como que esa práctica, pero yo pienso que mi punto de donde fue ese cambio fue cuando dejé de hacer letras para empezar a hacer carácter. Carácter pues son retratos, son caricaturas, son monitos como le dice la gente, ¿no? Comúnmente, pero yo creo que esa fue la parte en que todo cambió. Me acuerdo que mi primer carácter fue un plancton como en caricatura, así muy sencillo. Dije pues voy a calarme, ¿no? A ver qué pasa.
Y de ahí para acá como que me gustó y empecé a hacer puro realismo, animales, personas, etc, etc. Y yo pienso que de ahí para acá fue cuando empezó como que el cambio, ¿no? En ese aspecto. Pero no hay alguna que tú digas, hice tal persona, hice tal cosa que me llevó a, o hicimos, que a lo mejor, no sé si hay algunas donde hagan colaboraciones. Sí, bueno, ahorita estoy con un crew que se llama 3K, son mis compañeros de pinta, de trabajo. Hace poco hicimos un mural, yo creo que ese fue uno de los más, o ha sido uno de los más, que ha marcado más la diferencia. Y aparte, pues, personalmente creo que es uno de los murales más grandes y con más significado que tengo, que es hace poco uno de nuestro crew, un integrante de nosotros, él era policía estatal, a la par de que era policía era grafitero. Entonces por eso marco mucho lo del estereotipo de que no necesariamente tienes que ser alguien peleado con la sociedad para ser grafitero, ¿no? Él era muy bueno, bastante bueno, y hace poco en un enfrentamiento este año falleció, cayó en servicio y le hicimos un mural en homenaje. Fue autogestionado, nosotros junto con su grupo de trabajo que era Operaciones Especiales y otros amigos de otro grupo ahí de la Policía Estatal que se llama WEB, y entre todos nos organizamos, entre todos juntamos lo monetario para poder lograr este mural. Y yo creo que ese es uno, si no es que es el más, es uno de los más significativos o más importantes. ¿Y ese cuándo lo hicieron? Ese lo hicimos por aquí de febrero, me parece, enero, febrero. Casi fue todo febrero, de hecho. Casi todo febrero. Nos tardamos 22 días en terminarlo. Es un mural como de 300 y tantos metros cuadrados. Sí, fue bastante tiempo. ¿En dónde está? Está en López Mateos y Jaime Nuno, me parece. Las canchas de básquetbol del Cuarto Centenario, a un ladito está. Entre las canchas del Cuarto Centenario y el estacionamiento del Victoria. Es una gorda muy grande y ahí está ese y mural. Para hacer ¿tuvieron que gestionar permisos o...? Sí, hablamos con el señor del domicilio, ya se había pintado ahí anteriormente, entonces le expusimos la situación y pues nos dio el permiso, y obviamente pues nosotros como equipo nos juntamos 2 o 3 veces antes del mural, obviamente a ver lo del fondo, trabajar tonos, las imágenes que van a ir, quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro, entonces quién puede en la mañana, quién puede en la tarde, todo eso tiene que ver porque todos además tenemos trabajos aparte, ¿no?, de lo del graffiti. Y sí, se hacen 2 o 3 juntas antes de llegar a conformar o a consolidar un mural de esta magnitud. Fíjate, ahorita que dices que trabajan en equipo, que a veces es uno de los problemas de las empresas. Ahí cómo eligen, que tú dices, no, es que él es bueno para esto, y qué valores crees tú que puede fomentar el graffiti, porque ahí estás hablando de unión, de convivencia, etcétera. Pues sabes, valores desde la responsabilidad, la disciplina. Pareciera que no, pero realmente sí conlleva un trabajo muy, muy complejo, y liderazgo, inclusive el amor, ¿no? Porque el amor al arte es bastante. En ese mural yo creo que todos los que participamos pusimos mente, corazón y alma, literalmente, aparte de que era uno de los nuestros, ¿no? Y siempre era parte del equipo, amigo, aparte como artista amigo. Entonces pues sí conllevó muchas cosas, ¿no?, este mural, pero yo creo que sí, a veces nos organizamos mejor que una empresa. Ahí te hablo de liderazgo, perdón, porque hay alguien con nosotros que es de los más veteranos, son 2 o 3 personas que ya son con trayectorias de más de 25 años de carrera en el graffiti o de trayectoria en el graffiti, y luego pues estamos los demás, ¿no?, que también ya tenemos 15, 16 años más o menos, pero siempre ellos, los veteranos, pues son los que, ¿sabes?, guían. Entonces tenemos como ciertas personas en el equipo que son los líderes, ¿no? Y nos hacen, ¿sabes qué? Todos, ahí estamos todos porque todos son buenos para pintar, ¿sabes? Entonces cada quien tiene como que lo suyo. Tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto. Y entre todos, ¿sabes? Tratamos de, tú haces esto, tú haces lo otro, tú te toca esto, a ti esto. Y sale el trabajo siempre, ¿no? Digo, un trabajo de esa magnitud, pues 2, 3 personas, ¿no? Fuimos 9 en total. Y
sí fue eso, ¿no? De la responsabilidad, de la disciplina, el compromiso de estar ahí, porque pues todos lo hicimos por gusto, ¿no? Por amor, y estuvimos ahí, ¿no? Todos bien comprometidos, y sí, yo pienso que si lo haces de esta manera, hay bastantes cosas que puedes rescatar, ¿no? de todo este tema. Ahorita dijiste una frase, que amor al arte, porque muchas de las cosas se empiezan así, o sea, que tú las haces y le terminas, pues le inviertes tiempo, economía. En esto del graffiti, ¿todo es amor al arte o si hay algunos que son comerciales y tienen una remuneración? Es como todo, es como todo. Luego, obviamente sabes hacer algo y siempre no falta quien quiera algún trabajo en específico, y pues obviamente, pues ahí sí ya conlleva un ingreso económico no extra. Pero la mayoría de las veces es amor al arte, es porque, o sea, inviertes tiempo, inviertes inclusive a veces de tu bolsillo para comprar material. Y digo, cuando te gusta ni siquiera es algo que te peses, es por gusto, entonces hasta disfrutas a veces, ¿no? El tiempo, en lugar de descansar digo, nah, o descanso, no, vamos a pintar, y vamos a pintar. Entonces, la terapia. Sí. Y ahorita que hablábamos de vandalismo y que ha evolucionado, incluso hay algunos lugares o mismo gobierno que ya ha empezado a destinar espacios o ha hecho concursos para darles el lugar donde ustedes, que tengan el espacio para donde puedan, y pues que se hace a lo mejor cuestiones de reconocimientos, de premios. ¿Cómo crees que ha evolucionado y todavía qué le falta a lo mejor desde la sociedad y desde la parte de gobierno? Porque quizá no te frena el gobierno, pero sí la sociedad de, no, esas cosas feas, o no sé con qué se hayan enfrentado. Yo creo que como sociedad más bien darse la oportunidad de abrirse y de conocer un poquito más, porque creo que estamos la mayoría de la sociedad está como muy arraigada en que es puro rayadero y cosas a lo mejor un tanto sin sentido, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas todo tiene sentido, todos lo pintan o rayan por algo, ¿no? Pero sí sería como que se echaran un clavadito más a profundidad en que no todo es solamente rayar, hay quien hace muralismo, hay quien hace producciones más complejas, ¿no? Y muchas veces este tipo de producciones no se pueden llevar a cabo porque la gente no se da, y nosotros obviamente necesitamos espacios para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y en cuestión a lo del gobierno, que si el espacio, que si no, yo creo que estaría perfecto que dieran un poquito, o que se buscaran un poquito más de espacios, y tal vez así hasta podrías como llamar más la atención de quien lo hace como ilegal al muralismo, ¿no? Y no sé, a mí se me ocurre algún programa como para que nos dotaran de material cada cierto tiempo, y empezar a jalar un poquito más gente a esto del muralismo, y ir un poco a poco llenar más de muralismo y de trabajos bien producidos en varias partes, y ir como que minimizando tal vez. Nunca se va a acabar, yo creo, ¿no? Siempre va a haber quien lo haga, porque todos iniciamos haciendo algo ilegal, pero pues yo creo que sí habría maneras como de tratar de enfocar esa atención en algo más trabajado, siempre y cuando haya espacios, la gente como que le dé un poquito más de interés. Yo creo que últimamente se ha notado más el hecho de que hay gente que se interesa más, ¿no? Pero pues obviamente un trabajo más llamativo es cuando atraes la atención de la gente que tal vez no ubicaba este tipo de cuestiones, y obviamente ve algo más elaborado y atrae su atención, ¿no? Y llama más la atención y los atraes. A mí me ha tocado estar en eventos y familias con los niños, y es que a mi hijo le llamó la atención, y platicas con los niños, ¿no? O los jóvenes, y está padre como que se lleven algo, y tal vez en un futuro compren su primer aerosol y traten de hacer algo elaborado. Sean un Bansky. Un Bansky. Entonces, ahorita que hablamos de la sociedad y todo esto, ¿cuáles son las dificultades que te has enfrentado en la parte del graffiti? Que tú digas, como grafitero me he encontrado dificultades económicas, sociales, de ideas de personas muy conservadoras, o ¿cuáles son esas?
Mira, bueno, yo hablo personalmente, yo sé que tal vez va a haber quien sí se topó con alguna de estas situaciones, pero honestamente creo que yo no he batallado tanto, digo, no porque será suerte, o no sé, pero no he batallado mucho, honestamente, creo que todo ha fluido, y yo siempre he sido de las personas que si te gusta hacer algo, hazlo, y todo va a llegar por añadidura, ¿sabes? Entonces, honestamente, yo en lo personal no me he topado con contratiempos, con dificultades. Al contrario, creo que... Nunca ha llegado una señora enojada de... Ah, sí, pero sabes, no lo veo como dificultad, es que si ella está enojada es su problema, ¿no? Mira, entonces si yo me engancho con eso, pues no, me voy a estar distrayendo cada que voy a pintar a algún lado. Y no, yo creo que ya eso ya es cuestión de las personas, ¿no? A quien le agrade, qué bueno, y a quien no, pues bueno, ya es cosa de ella y no mía. ¿Y nunca han llegado así la policía por ustedes? Así que... Pues siempre llegan, sí llegan y preguntan que si hay permiso, que si hay algunos que llegan como más molestos, o bueno, más molestos que otros, ¿no? Hay oficiales que llegan y hasta como que les interesa, ¿no? Ay, ¿qué onda? Está chido. Pásame tu tarjeta. Ajá, pero sí, creo que es muy poco, ¿sabes? Tío, y es por lo mismo, ¿no? Que obviamente llegan y nosotros pues traemos nuestras escaleras, ¿sabes? A los andamios, mesitas, nuestro material. Pues sí se ve un poquito más producción, más producido, y obviamente ven todo eso y dices, pues ni modo que lo estén haciendo sin permiso, ¿no? Después de traer todo este material, y sí es como que se nota cuando no, y por eso mismo creo que no es como que tan complicado el que lleguen y quieran como increpar, ¿no? Entonces sí, no, honestamente no me ha tocado batallar tanto. Yo creo que nada más a mis inicios, que hablo por ahí del 2012, 2013, que pues era más complicado no conseguir donde nos prestaron una barda para pintar. Y bueno, ya hablamos de esas personas que llegan y que se enojan y todo. ¿Tienes alguna anécdota o algo chistoso que les haya pasado en todos estos años? De que tú digas, no, una vez pues nos equivocamos de imagen, o algo chistoso que haya sucedido. Ay, así tan así, no tal cual, pero... O a alguien, algo chistoso, que a lo mejor vaya en otro tema. No, pues más bien yo creo que lo chistoso es cuando uno, pues vaya, cuando yo empezaba a practicar, ¿no? Con rostros, y en algún evento me tocó pintar, me invitaron y hice una monita como japonesa, una geisha, y ya me empezaron a ir los compañeros que es boxeador y que no sé qué, pues ya te imaginarás por qué, ¿no? La cara toda desfigurada. Entonces no, pues eran mis primeras prácticas con rostro, y sí me quedó, pues como que quedó mal, como que acababa de bajar de un ring de boxeo, así quedó muy feíta. Muy bien. ¿Tienes otra o con esa? Ya después me desquité con el que me dijo. Estaba haciendo unas palomas. Ahí va el boxeo. Ajá, estaba haciendo unas palomas y le dije que si se las habían resorteado o algo así. Pero, pues vaya, son chascarrillos, ¿no? Ahí con los mismos compañeros. Y ahorita que hablábamos de la parte social, ¿cómo consideras que el graffiti puede cambiar a lo que son los fraccionamientos o las colonias? Si fuera organizado, o si tuviera un área de expresión, así como que, no sé, como han implementado bibliotecas públicas que tengan esos espacios, digamos, mensualmente. ¿Cómo pudiera cambiar la sociedad en ese sentido? ¿O qué crees que pudiera funcionar? Yo creo que hay bastantes colonias donde si implementáramos, no sé, un taller de arte, por ejemplo, un espacio tal vez todo en blanco que cada semana pudiéramos fondear y se dotara de material. Hay mucha gente que tal vez ni siquiera sabemos si es buena o le interesa. ¿Por qué? Porque no tiene manera de sustentar este material, porque pues tampoco es barato. O sea, ¿Cómo cuánto gastas a lo mejor en no sé, en algo de una pared de 2 metros? Que va a depender de la imagen. Diseño, ajá. Pero que tú digas, lo mínimo que te puedes gastar es, aparte del tiempo que le inviertes. Sí, en todo el día, pero ni se siente. Pero en cuestión a materiales, digamos que depende mucho de lo que vayas a hacer. Entre más complicada esté la imagen, entre más tonalidades tenga, pues obviamente gastas más en aerosol, no sé, una caja o dos, unos
1400, solamente en aerosol, más agrégale, no sé, 300 pesos del fondo para pintar y fondear, más los caps o los puntos, que te gastes unos, pues sí, entre 1500, 2000 pesos, dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿no? Entre más elaborada sea el mural, pues obviamente se va elevando más el costo que genera, ¿no? Pero pues vaya, yo por ahí decimos ya varios, antes ya no es un gusto, ahora ya es un lujo pintar, pero sí, pues sí, el que tenga la manera y tenga la oportunidad, pues está bien, ¿no? Que hace tiempo, bueno, el año pasado, por ahí de septiembre, estuvieron los chicos de MCAS que decían, no, pues esto no es para cualquiera, porque le tienes que invertir mucha lana si tú quieres tener un carro modificado, bien, sí, etcétera. Entonces, pues, y decía, es un hobby caro. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? ¿Lo mismo? Sí, básicamente es igual. Aerosol, no sé, andan los 50, 60 pesos más o menos. Para una letra, para unas letras, mínimo te llevas unos 4 o 5 tonos diferentes, 6. Ya depende de qué tantos efectos y qué tanto quieras tú meterle, pues se va elevando, ¿no? Pero para un carácter a lo que yo me dedico, pues son bastantes tonos, ¿no? Porque es ir degradando uno tras otro, sombras, luces, etc. Y si te llevas unos 8, 9, 10, 12 botes o hasta más, dependiendo de la imagen, ¿no? Si es muy colorida, entonces sí, digamos que también es un hobby caro. Pero pues es que si te gusta, ves la manera, ¿no? De dónde estar generando para hacerlo. ¿Y qué hay detrás del graffiti que no conocemos? O sea, porque a lo mejor alguien que es policía, pues, anda en la patrulla, pero hay cosas que uno no se imagina. En el graffiti, ¿qué hay detrás que uno no conoce? Pues yo creo si que no está inmerso. lo más marcado sería eso, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de nuestro amigo que pues, lamentablemente hace poco falleció. Pues nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra, ¿sabes? Dentro del graffiti te puedes encontrar policías que pintan, como maestros que pintan, o sea, es un mundo bien diverso de gente que lo hace. Te aseguro a mi compañero, tal vez lo veías en la calle pintando y jamás te pasaba por la mente que fuera policía, ¿no? Y fue uno de los mejores policías aquí, estuvo bastante tiempo en operaciones especiales, tuvo bastantes cargos buenos, entonces pues no te imaginas, ¿no? Yo creo que ese contraste o ese trasfondo de las personas, y honestamente conoces gente bien variada, y yo creo que es lo mejor, ¿no? En el graffiti, que conoces mucha gente de todo tipo, y de todo el mundo puede hacer graffiti. Yo pienso que eso es lo que sería un poquito más marcado en ese aspecto. Como la parte de los prejuicios, o sea, que las personas a veces pones una línea donde ni siquiera te imaginas todo lo que puede haber detrás. Detrás, sí, es un mundo de cuestiones y de situaciones diversas que puede generar esto, como esa parte, ¿no? O sea, cuando por lo regular no te imaginas que un policía pueda hacer graffiti y hacerlo bien, además. Entonces yo pienso que esto es como que algo así como muy marcado en ese sentido. ¿Y qué más nos cuentas de la parte del graffiti que no conocemos normalmente? O sea, ya nos dijiste esto de los prejuicios, que muchas personas tienen una profesión que no necesariamente está relacionado al vandalismo, pero ¿qué más hay ahí que no sabemos? Nada, yo creo, sabes, que esto genera, es como todo, ¿no? Es una actividad que te genera, yo creo que a lo mejor la gente siente que es como que muy aislado. De hecho, yo cuando empezaba a pintar, yo sentía como que era muy aislado, ¿no? Como cada quien tenía su bolita y como que no dejaban que nadie entrara, pero realmente no, realmente esto es muy, ¿sabes? El que pinta, por lo regular es muy, ¿sabes? Acoge a acerca a las demás personas, y es muy, pareciera que no, pero sí, o sea, llegas, platicas con nosotros y cualquiera te puede dar una plática muy chida, y sí, acércate y vente y practícalo, y yo te digo, esto no te digo, porque hace poco fui a Guadalajara, a Zapopan, a un evento de graffiti, y todo el mundo,
pareciera que no, como que todo el mundo es así como que bien reservado, cada quien en su rollo, pero realmente no, esto es una comunidad muy acogedora, ¿sabes? O sea, el que se acerca es bienvenido sin problema. Y yo pienso que de allá afuera hacia adentro como que lo verían o se ve muy diferente, que todo el mundo, nadie quiere saber nada de allá afuera, ¿no? Se viene alguien que no y hasta para allá, ni siquiera pertenece a la cultura, no, o al movimiento, pero no es todo lo contrario, bueno, al menos en mi experiencia. Sí. ¿Y has entonces ido a otros lugares? Digo, porque yo he visto algunos murales que me gusta el fútbol y pues les han hecho ahí a los jugadores del Toluca y que pues tú ves ahí los andamios, el tiempo que le invierten, pero ¿has ido a otros lugares aparte de este que nos comentabas en Jalisco? Es la primera vez que, digo, tengo 2 años y medio haciendo carácter y digo, es como que de ahí para acá como que empecé un poquito más, pues digamos que a que ubicaran un poquito más mi trabajo, ¿no? A veces yo creo que expandirte. Sí, me ven y no saben ni quién, no sé, no se imaginan, ubican mis trabajos, pero a veces a mí no. Y está bien también, ¿no? Hemos revelado su rostro. No, igual sí, ya varias personas me ubican, me conocen, pero hay quienes no. Hay quienes luego me encuentran en la calle o en lugares, ¿no? Como de concurrencia y sale el tema, ¿no? El graffiti, fulano, soy yo. Pero sí, esta es la primera vez, digo, que salgo porque hace 2 años y medio que hago carácter, que fue como que lo que me hizo un poquito empezar a salir, ¿no? Yo siempre lo hice intermitente y antes lo hacía como en lugares muy en específico. Yo siempre tenía mis murales donde siempre pintaba, ¿no? Y no era como que muy, nada más yo ahí, y eran lugares que no eran tan conocidos. A raíz de que empiezo a pintar carácter, es que pues más gente empieza a ver mis trabajos y me empiezan a invitar, y ahora vamos a pintar en tal lado, vamos a pintar a otro lado, vamos a pintar a tal colonia, y como que empiezo a salir de mi lugar, ¿no? Donde siempre pintaba, y empiezo como que a conocer, y a raíz de eso fue que pues ya se dio esta oportunidad, ¿no? Y tal vez ahora fui allá y hay alguien más ya me vio, y tal vez haya otra oportunidad, otra invitación a otro lado, y aparte hay pues convocatorias, ¿no? Cada rato para que tú puedas mandar tus trabajos y ir a participar a eventos en otros estados también, pero pues es que ya conlleva más tiempo, el que sales de viaje y todos tenemos, aparte de lo del graffiti, pues todos tenemos nuestros trabajos normales, por así decirlo. Ay, muy interesante. Y tú decías que había un grupo que se juntaba y todo esto, perdón, que se apoyan, que son como mentores, que dicen, oye, mira, vete por esto. ¿Qué más hacen ahí? ¿O es también así de que van conociendo nuevas tendencias? Porque como decíamos al inicio, cuando nació el graffiti no habían nacido hasta la parte de murales, o sea, eran firmas que cada quien decía, pues yo quiero poner mi nombre y que estuve aquí, y fue así que y ya después fue evolucionando. ¿Ustedes tienen ahí datos o van conociendo tendencias o ya depende del artista? ¿Cómo es? Yo creo que te influencias de bastantes personas, ¿no? Ahorita las redes sociales están muy masivas, están muy grandes, y de ahí que puedas conocer el trabajo de artistas de Estados Unidos, de Australia, de Europa. Entonces yo creo que ya cada quien trae como su estilo, ¿no? Su forma de pintar como muy marcada, pero pues obviamente hay ciertas personas que llegan a influenciar en tu trabajo, ¿no? En mi caso, digo, mi amigote Horus, él fue el que me empezó como a guiar. Hacíamos 2 estilos bien diferentes. Él hacía estilo 3D, graffiti en 3D, y yo hacía un estilo que se llama Wild Style. Entonces nada que ver una cosa con el otro, pero él como pudo me fue guiando, ¿no? Y él fue uno de los primeros él fue el primerito más bien que como que me llevó en esto. Y obviamente ya aquí en Aguascalientes había gente con mucha trayectoria que yo honestamente ni siquiera miraba o volteaba a ver a otros estados, ¿sabes? Aquí hay bastante gente muy talentosa, bastante influencia, bueno, entonces siempre fue aquí, ¿no? Él fue el que de repente videos de gente de Australia, de Estados Unidos, pero honestamente aquí en Aguascalientes había bastante influencia. Como por ejemplo, a la gente con la que estoy pintando ahorita, cuando yo empezaba ellos ya eran referentes a nivel estatal, a nivel
en otros estados a nivel nacional. Entonces aquí fue toda mi influencia. Honestamente no fue muy poca la que yo tuve de fuera, y pues ahí están gente como Jero, como el Esperma, ¿quién más está por ahí? El Funer, gente que de aquí siempre fue referente, y pues de aquí tenías bastante, ¿no? Para estarte como influenciando, como motivando, que honestamente ni siquiera teníamos que voltear. Bueno, al menos para mí, yo no tenía que voltear a otro lado. Aquí como que había de todo, y poco a poco mi trayectoria me fue guiando, me fue llevando con cada uno de ellos, y pues mira, a tal grado de que ahorita formo parte del equipo de varios de ellos. Entonces, Y ahorita hablabas de estilos, ¿cuántos existen o más o menos? Cuéntanos. pues es que hay bastantes, está el carácter, está el... O sea, si quieres guay. decirnos así algunos y en qué consisten. Pues mira, por ejemplo, yo me dedicaba a hacer, en mis inicios era el wild style, que son letras salvaje, estilo salvaje tal cual más bien. Son letras pues con dobleces y enredaderas, y luego es el tipo de graffiti que luego en la calle ve la gente y, joven, ahí qué dice, y qué dice ahí, porque pues honestamente si no tienes ojo clínico como dicen por ahí, pues no le vas a entender. Pero sí, básicamente son letras con estilo salvaje, ¿sabes? Es como, eres libre de hacer la letra, de modificar una letra como tú quieras y darle tu estilo, ¿no? Colores, formas, etc. Y el 3D pues igual, son letras, tú les das tu forma, tu estilo, pero obviamente con ese plus, ¿no? De que se vean como en 3D, como si estuvieran saliendo de la pared, y es un estilo muy, muy chido, muy complejo. Yo creo que jamás se me ocurrió hacerlo por lo mismo de la complejidad, pero está muy padre. Y el carácter, por decirte 3, que es el realismo, retratos, paisajes, caricaturas, etc, cómics. Yo creo que pues los 3 son parte muy fundamental como de la cultura, y yo creo que también es de lo que más se ve. Pues hay más, ¿no? Biomecánicos, 2D, no, hay bastantes estilos que pues para abarcar todos pues sería bastante tiempo. Muy bien, y pues bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, así que Jaciel, dinos todo lo que quieras decir del graffiti antes de que nos vayamos. Pues nada, es algo muy, muy padre. Yo digo que el que lo hace, o más bien si piensas llegarlo a hacer, pues hacerlo por gusto. Después todo se va dando como por añadidura, ¿sabes? Y si la gente empieza a ver tu trabajo y le empieza a gustar, pues va a haber quien quiera algo tuyo en su negocio, en su casa, en su libretas. Me ha tocado gente que voy a eventos y en las playeras andamos ahí rayando, en los cuadernos. Yo creo que esto se trata de disfrutar, practicar, ser constante, y nada, yo creo que todo lo demás empieza a llegar solo. Pero sí, es algo que se disfruta bastante. A quien anda en la calle y le gusta el graffiti y nos vea por ahí pintando y le agrade o le interese, sin problema acérquese, y le podemos dar pues el empujoncito, ¿no? O la plática para que vea cómo está esto y se introduzcan. Obviamente entre más gente le guste esto, pues mejor, ¿no? Qué bueno sería que la cultura fuera creciendo en bastante cantidad, ¿no? Más y más gente que se dedique a esto, estaría muy, muy, muy padre. Y antes de irnos, y si tuvieras un mensaje final, ¿cuál es la importancia del talento y de la creatividad para hacer graffiti? Yo creo que, yo siempre he pensado que la disciplina vence al talento. Es que puedes ser talentoso, pero pues si no te dedicas a estar practicando, pues no vas a sacar nada. Yo creo que, y bueno, ya mezclándolo con la creatividad, que para esto pues sí debe de haber cierta creatividad, si no es que bastante. Nada, aprovecharnos, y si tienes creatividad, te gusta el dibujo y te llama por algo el grafiti, el aerosol, nada, es cuestión de estar practicando, y todo es constancia. Yo creo que es la base de todo. Puede ser tal vez no tan talentoso, pero si te das el tiempo y eres constante en algo, te haces bueno porque te haces bueno. Entonces es constancia, creo yo, y aferrarse. Constancia, no intensidad. Sí, constancia. Y ponerte retos, hacer, no sé,
mi primer dibujo fue algo muy sencillo y irte, ay, si ya me salió me tiene que salir otro más complicado, ¿no? Irte poniendo retos y entre más difícil sea la tarea, si te sale, ya estás del otro lado, para el siguiente algo más complicado y algo más complicado y algo más complicado. Entonces, cuando salga algo sencillo, pues ya va a ser como que más rápido, ¿no? Y todo tiene sus pros y sus contras también. Pero sí, retarse a uno mismo y darle, ser constante. Muy bien. ¿Algo adicional que quieras compartirnos antes de finalizar? Nada, por ahí que me sigan en mis redes sociales. ¿Cómo como estás? Jaciel-Esco-Alatorre. Así salgo en Facebook y en Instagram. Y ahí pueden ver Digo, me iba a traer algunas cosillas, pero al último, pues, algunas fallas técnicas, ¿verdad? Que no. Hay no que ponerle pude. el tache. Fallé, pero sí, pues ahí me pueden seguir. Fue plan con maña para que decirlo de sus redes. Y ya, pues ahí que pueden les quede ver la incógnita. pueden ver mi trabajo y pues seguirnos. Cualquier cosa, pues ahí estamos al pendiente. Tardamos poquito en contestar, pero contestamos. Muy bien, muchísimas gracias No, por ustedes. haber cedido este tiempo. Y bueno, aquí compartimos algunos libros. El día de hoy se llama Un Mundo Feliz. Hay una parte que nos dice de aquí del resumen del mismo. Dice, era Ford. La dictadura gobierna en un mundo en el que todos los seres humanos han nacido de una probeta, pues desconocen el amor, la libertad es considerada fuente de infelicidad, hasta que aparece John, el único hombre nacido de una mujer. Este libro, no les voy a contar mucho, pero nos habla de ciertas clasificaciones, que epsilon, que alfa, etcétera, y cada uno tiene como ciertas características. Tú eres de esta gama, tú no puedes pensar, no puedes hacer otro tipo de cosas, y creo que el tema se presta para dejar esas predisposiciones, esas programaciones, y pues ya veremos las reflexiones. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Lights on when we glow.